Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, bienvenidos a todos los que nos están viendo desde aquí, desde Imaginarte, desde Barcelona, en nuestro programa de los viernes Hablamos de Arte. Estamos con Daniel, nuestro reportero de todos los viernes, entrevistador, como se dice. Buenas tardes, pues hasta Daniel y alcanza. ¿Sí? Hola. Y bueno, Marina, nuestra voz en off, hoy no está aquí, no está en el estudio, está desde lejos, pero sí está en Toledo, pero sí está contestando el chat. Ella ya estaba conectada ahí, así que pueden preguntar, yo también iré leyendo y respondiendo a las preguntas que le hagan a nuestro entrevistado de hoy. Hoy estamos con un artistazo, pero muy joven, un niño para mí. Y eso sí, les pido paciencia porque la conexión es desde México y es muy flojita, muy lenta y tal. Entonces, como le hemos pedido a nuestro artista invitado que hable lento, también les pido a ustedes que nos están viendo un poquito de paciencia si la imagen no se ve bien, pero sí se escucha mejor. Así que ustedes nos van contando si se escucha, si se ve y todo esto, ¿vale? Ayer hicimos una prueba, salió todo estupendamente. Hoy está costando un poquito, lamentablemente, ¿verdad, Daniel? Pues sí. Bueno, como novedades, la semana que viene, el 27, tenemos inauguración de Moscú en nuestra Galería de Barcelona, este intercambio que hicimos en el mes de noviembre. Nosotros hemos ido hacia allí virtualmente con la obra física, pero nosotros no hemos podido viajar, pero sí tenemos fotos, vídeos de nuestro compañero que estuvo allí en Moscú y hizo el montaje de esa feria de arte. Y ahora nos toca a nosotros recibir a los artistas rusos. Vamos a recibir un grupo de acuarelistas estupendos que será el día 27 y la inauguración, como todos lo hacemos igual, lo haremos en directo, la transmitimos en directo. Pero ellos tampoco pueden viajar. Pero ellos tampoco pueden viajar, pero viaja la obra, que es lo importante también, ¿no? Que nos hubiera gustado porque conocer en persona al artista y tener este vínculo siempre es mucho más agradable, pero lamentablemente no ha podido ser. Esperemos que el año que viene, que tenemos una agenda súper fluida y apretada a la vez, porque creo que hay lugares que tenemos que repetir y dividirnos, porque coinciden muchas fechas, pero intentaremos ir a todas los posibles. A ver, en la medida que nos dejen viajar, por supuesto. En la medida que nos dejen viajar. Así que bueno, nada, ya te doy paso a ti para que presentes a este artistazo. Bueno, como has dicho, yo creo que es el artista más joven que tenemos en Imaginarte, ¿no? Yo creo que sí. Me puedo equivocar. Bueno, no, sí. ¿Sí? Pero no, creo que sí. es el más joven de todos. No, tenemos otra más joven. Vale. Sirena es más joven. Por ahí andan en edad. Están todos parecidos, sí. Bueno, él se llama Uriel Cruz Roque y este artista mexicano es nacido en Oaxaca. Oaxaca. ¿Sí? Nunca me sale cómo es, Oaxaca. pero es Oaxaca, ¿no? A mí tampoco me sale. Y es descendiente de los primeros artesanos dedicados a la elaboración de lo que es el alebrije. Alebrije mexicano. ¿Sí? Así que, bueno, su relación con el arte comenzó prácticamente desde su nacimiento. Desde la cuna, ¿no? Y esta ciudad, ¿no? La Oaxaca, digamos, ¿no? Lo ha provisto de un imaginario artístico inmenso, ¿sí? Dado que es un estado dedicado a todo el ámbito artístico. Y actualmente estudia la licenciatura de Artes Plásticas, que yo no sé si ha terminado, ahora le vamos a preguntar, pero... O le falta muy poquito, me parece. Está ahí, ¿sí? Estudia la licenciatura de Artes Plásticas y Visuales en la Universidad Autónoma Benito Juárez, ¿sí? Y bueno, ahí tiene una larga lista de premios y exposiciones y etcétera, etcétera. Pero todo eso se lo preguntamos a él. Se lo preguntamos a él, Bien. Creo que ya está en línea. A ver si... Pablo, podemos verlo y hablar con Uriel. Si nos escuchas, Uriel. Hola, Uriel, ¿nos escuchas? Los escucho. Vale, a Sí, ver. los escucho. Tenemos una condición muy inestable. Buenas tardes. Sí. Así que por lo menos que tengamos el audio bueno, aunque no tengamos la mejor imagen, pero bueno. Nosotros iremos pasando las obras, Uriel, tuyas, y aunque tú no las veas, pues si hace falta, pues te las iremos comentando, si te parece. ¿Sí?
Sí. Pablo, me perdió Uriel. está muy a la izquierda. Vale. Ahí ya, no, menos. Ahí está bien, gracias. Entonces, bueno, ¿cómo está la cosa por allí, Uriel? Aparte de la conexión, que ya la sabemos cómo está. Pues bueno, aquí está todo bien. De hecho, me encuentro, como le comentaba, produciendo una nueva serie que se está titulada como Efectos Especiales y no tiene mucho que he publicado imágenes que igual me parece que las van a estar pasando y tiene que ver con la idea de como combinar lo que son las obras de arte del Renacimiento, del Barroco, pero con situaciones contemporáneas. Vale. Bueno, se te adelantó un poco, Ariel, vale. ¿no? No, está bien. Lo que pasa es que, bueno, y no, todavía no han salido muchas imágenes, pero bueno, ya irán apareciendo. Pero escucha, Uriel, ¿por qué no nos explicas un poquito qué es esto de los alebrijes? Porque habrá gente que no sabrá de qué estamos hablando, ¿no? Claro. Bueno, aquí en México existe una gran cantidad de estados, cada estado tiene municipios, distritos, y bueno, es un lugar inmenso, y afortunadamente el estado en el que vivo es Oaxaca. Oaxaca. Hay una comunidad, sí, hay una comunidad que se llama San Martín Tilcajete, que es en donde vivo, y esta comunidad se dedica a la creación de artesanías que es denominada como alebrije. El alebrije es una pieza elaborada en madera y con tintes fantásticos. Entonces, por lo regular, esta actividad lo que hace es representar los sueños o el imaginario colectivo de la sociedad en la que vivo. Y es muy conocida, de hecho se hizo como que muy viral después de la película de Coco que publicó Disney. Y entonces, pues esta actividad es la que se desarrolla en mi comunidad. Afortunadamente tengo familiares que se dedicaron prácticamente al inicio de esta actividad, porque antes de que fuera conocida como alebrije, era una actividad que era de manera, le decían, la creación de monitos. Entonces no tenían como esta intención de empezar como con el imaginario que se tenía, pero pronto, poco a poco se dieron cuenta que la gente que visitaba la comunidad empezó a verlo de esa manera y se empezó a crear lo que se denominó como alebrije con el paso del tiempo. Es decir, que son como personajes surrealistas, ¿no? Sí, digamos, así porque es. como de hecho, sueños, ¿no? Así es, se representa a partir de los sueños y sobre todo tiene que ver mucho incluso con las leyendas o de alguna manera con estas historias que contaban los abuelos, de criaturas que aparecen en la oscuridad o de algunas cosas que aquí en México que viene que tiene que ver con los nahuales o este tipo de imaginario que se tiene en el país. Fantasía también se podría decir. Claro, pero ¿esta tiene alguna connotación religiosa? ¿Es así por el Día de los Muertos o es una actividad que se hace permanente, así todo el año? De hecho, es una actividad que es permanente, no tiene como connotaciones religiosas, pero lo sorprendente es que todas las familias se dedican a esto. Es porque es una actividad prácticamente económica de la comunidad, porque es un estado que es visitado por mucha gente del mundo, de Estados Unidos, de Europa, de Asia y del mismo país también. Exacto. Sí. Es muy turístico y yo por lo que tengo entendido, porque bueno, tenemos nuestra compañera que está en la galería allí en Oaxaca. A ver si un día lo decimos bien, si no nos van a... Miriam nos lo dice, ¿no? El turismo va por el arte y por la cultura, y eso es genial. Es una zona muy, muy relacionada con la cultura y el arte, todo lo que es el turismo en sí, ¿no? Y de allí te viene toda esta, llamémosle, vocación artística, Uriel, porque ya viene de familia o es algo, digamos, que te surge a partir de todo este movimiento, ¿no? Y toda esta creación artística. Bueno, es un poco complejo porque
O sea, sí he estado rodeado de pintura, de todo este imaginario que tiene mi comunidad. Eh, entonces yo creo que lo que me facilitó entrar a esto era la idea de tener como los medios de cómo expresarme, pero todo comienza con en la secundaria prácticamente, que fue cuando empecé a pintar, porque llevaba, bueno, sobre todo por mis problemas de ansiedad que estaba viviendo en ese momento, una manera que encontré de canalizar esto fue a través de la pintura. Entonces, pues el entorno en el que me desenvolvía, pues me facilitaba poder realizar esta actividad. Y fui descubriendo de esa manera la pintura. De alguna manera fue todo autodidacta y ya con el paso en la secundaria, poco a poco fui reforzando un poco la técnica y fui explorando cosas que me interesaban. Mi trabajo inicialmente tenía que ver mucho con esta necesidad de poder expresar lo que yo vivía bajo el trastorno de ansiedad. Entonces, reflejaba mucho como la idea de poder decirle a los demás cómo me sentía, porque descubrí que a través de la pintura me era más fácil poder comunicar algo que así de manera de diálogo no podía lograr. Y fue de esta manera que me inicié en la pintura. O sea, si bien estuve rodeado de todo este imaginario, mi interés vino a partir del momento en el que pude canalizar estas ideas a través de la misma. ¿Y a qué edad comenzaste a dibujar o a pintar? ¿Comenzaste con el dibujo o ya con dibujo y pintura directamente? Empecé de hecho con pintura. El dibujo fue durante el bachillerato, pero empecé con pintura. Entonces he tenido como más esa inclinación hacia los colores y durante el bachillerato fue donde me enseñaron más en cuanto a técnica, ¿no? Dibujo, sombra y todo lo demás, pero siempre empecé de hecho pintando. Porque tú has hecho un bachillerato pero con una orientación artística, ¿verdad? Sí, así es. Aquí bueno, el sistema educativo plantea como, le dicen aquí materias optativas, pero considero que es como algo muy inadecuado porque siento que es una actividad que es tan importante como son la física, matemáticas o química, porque hay algo que comprendí a través de esto, que es que la pintura nos permite reflexionar entonces sobre lo que estamos viviendo o aprendiendo, a diferencia y es lo que como que me choca un poco de que sean nombradas como actividades optativas, ¿no? Que te dejan seleccionar entre el deporte o el arte. Entonces, considero que sí, son muy importantes y pues yo opté por arte y de esa manera me fui involucrando más en esto. Claro, te lo pregunto porque justamente nosotros muchas veces hablamos de eso, ¿no? De la poca importancia que se le da al dibujo o a las artes plásticas dentro de lo que es la educación básica, ¿no? Y por eso te preguntaba allí en México si es algo que se hace de forma rutinaria, digamos, en cualquier estudio, o es algo que tú eliges y haces un bachillerato orientado hacia eso, ¿me entiendes? ¿Me explica lo que digo o no? Sí. Hay solamente donde yo vivo hay una escuela que se dedica a hacer como un bachillerato orientado al arte, pero en el resto de bachilleratos es la educación técnica, si queremos verlo, y solamente tienen una pequeña opción para poder elegir, en este caso la optativa, que sería pintura o deporte, pero solamente hay una escuela en el estado que tiene como un bachillerato orientado al arte, pero lamentablemente en ese no estuve. A ver, yo no quiero seguir hasta el no leer un poquito nuestro chat porque así no van a seguir escribiendo y nos vamos a comer algunas cosas. A ver, bueno, gracias a todos los que nos están viendo ahí, a Sirena, a Gisa, a Mercedes, a Marina, a todos. Mira, Gisa nos dice algo importante con respecto a la imagen de Uriel y dice que está contraluz, Uriel. Bueno. Tenemos la ventana de atrás que le ilumina la espalda y por eso la cara no tiene luz y no se te ve bien, Uriel, pero bueno, no pasa nada. Sirena, que nos dice una de las artistas jóvenes que tenemos también,
dice que tiene una pregunta para ti de hace rato, y es que dice, ¿de dónde sacás las ideas y las combinaciones de esos personajes que haces? Después nos dice que todas sus obras son interesantes. Gisa nos dice, esa obra es increíble, no sé a cuál se referirá porque están pasando un montón. Y bueno, Mercedes dice que es muy interesante todo lo que nos estás contando. Y entonces, bueno, a ver, Uriel, ¿qué nos contestas a esta pregunta de Sirena? Que dice, ¿de dónde sacar las ideas? Esto... Tengo algo en el ojo que me está mostrando. Sí, para esto tengo que contarte prácticamente la historia de cómo fue que me fui involucrando en este tipo de trabajo. Tiene que ver mucho cuando, como le comentaba, empecé a hacer pinturas que hacían referencia a mi trastorno de ansiedad. Con el paso del tiempo y la medicación y rehabilitación, pues tuve la oportunidad de poder como sobrellevar esta situación. Así fue como que me fui involucrando de una manera más social en la escuela, y entonces comprendí que había otras cosas más allá que la gente prácticamente lo usaban como parte de su identidad. Me di cuenta de que la gente consumía marcas, consumía cosas, eran fans de superhéroes, eran fans de personajes y videojuegos, y sobre todo cuando decidí estudiar arte me di cuenta de cómo a pesar de tener como un gusto por el arte, se podía haber implicado la marca o la imagen de algún artista. Uh-huh. Y bajo un proceso de investigación que fui llevando en la escuela, sobre todo uno de los textos que más me influyó fue uno de Zygmunt Bauman, que es un sociólogo polaco, que habla mucho sobre el consumo. Entonces me sorprendió mucho cuando empezó a hablar sobre la idea de cómo la identidad es moldeada a partir de del proceso de consumo. Y fue ahí, en este momento, en el que me di cuenta de que si bien yo estaba pintando cosas que tenían que ver con mi estado de ánimo o situaciones en las que involucraba hasta enfermedades mentales, me di cuenta que este acto de consumo, prácticamente de ansiedad, es igual como si fuera un estado de ánimo social. Entonces me di a la tarea de hacer pinturas que hicieran referencia a este proceso de consumo y que pudiera al mismo tiempo de alguna manera pintar o un retrato o un reflejo de lo que para mí es la sociedad. Entonces, al tener estos elementos, consideré que cada una de estas imágenes tienen por sí misma una carga simbólica, ¿no? Desde una pintura de Caravaggio hasta una marca. Y lo interesante de esto es el poder que tienen las imágenes y la variedad de significados que dan al contraponer una sobre de otra. Entonces, bajo este juego, me percaté que se podía hacer como una crítica al entorno o al mismo tiempo como un comentario, sobre todo, a lo que me rodeaba. Y fue de esta manera que por medio de mis intereses en cuanto a las pinturas o en las marcas, voy como en una especie de jerarquía, colocando elementos dentro de los cuadros para poder resaltar alguna idea o algo que haga referencia al entorno en el que vivo. Por ejemplo, las piezas que se encuentran atrás de ustedes, que es la de Caravaggio o la de Toy Story, en una prácticamente pareciera que es como cómica. Bueno, en realidad tiene que ver mucho con el sentido del humor, porque es algo que me gusta mucho, que tiene que ver con la idea de que el sentido del humor ayuda como a diseminar los conflictos o a liberar esta tensión acumulada de presión por parte de la sociedad. Entonces, siento que abordar el humor dentro del cuadro es como una manera, de alguna manera es como una respuesta a todo este sistema que me abruma, que es como la sociedad, cómo funciona, y de la misma manera representar la situación social de México. En el caso del cuadro de Caravaggio, hago referencia a Baco, pero en específico al cuadro de Baco enfermo, en el que no pongo a Baco enfermo con las uvas o como está el cuadro original, sino lo pongo con la comida típica de México, que es una comida que, si bien es muy rica, también es la razón por la que en este país se sufre de hipertensión arterial, de diabetes y con este tipo de problemas. Entonces,
De esta manera sobrepuse estos elementos y pude crear como esta imagen, al contraponer elementos de cosas que a mí me gustan, en el caso pintura de Caravaggio, y al mismo tiempo la situación de México. En esto tenía que ver con la alimentación. El cuadro de al lado, sin ser demasiado, en el de Toy Story, sin ser demasiado agresivo, si notan en la parte de la O está como el reflejo, bueno, se ve la seña de un disparo y que la misma sangre va formando la superficie de Stoya, ¿no? En México hay una frase muy común que se pronuncia de manera incorrecta, pero es común decir estar bien, lo pronuncia como estoy bien, es como una manera de decir de algo así de manera cotidiana. Entonces, le puse ese título, no le puse Toy Story, pero le puse Estoy bien, pero en el fondo se logra ver mucho de las situaciones que vive México, desde ese miedo que se tiene a los secuestros, a las situaciones que luego viven las personas y a la violencia que rodea o permea al país. Entonces, sin ser agresivo, pero de alguna manera entrando con este juego prácticamente irónico entre los que se ven en las imágenes y los juguetes mexicanos, representé la situación, en este caso, de la violencia en México, y usando la misma frase de estoy bien. Estoy bien, sí. Estoy bien. Bueno, estamos viendo un montón de obras aquí tuyas, y justo ha pasado recién mismo una de las que me gustan mucho, que es la Termitrina. Y bueno, a título informativo, les cuento que Uriel presentó esa obra en un concurso aquí en Badalona, en Cataluña, y ha sido seleccionado. De 78 obras más o menos que se habían presentado, se seleccionaron 30, una de ellas es la Termitrina de Uriel. Y bueno, y otras de otros artistas nuestros también. Tenemos 5 de los nuestros en el concurso y que han sido seleccionados. Ahora felicidades a todos. Sí, gracias, Uriel. Ahora, a ver, el veredicto final, el fallo del jurado será el día 24 y bueno, y la entrega de premios del día 28. Así que ojalá tengáis suerte. Y Uriel, esa es presidenta del jurado, así que algo. No, pero eso tú no lo tienes que decir. A ver, yo no puedo decir nada. Bueno, pero todo ayuda, todo hace fuerza. A ver, esperemos. Alguno de los 5 que tenemos, alguno saque algún premio. Escúchame, Uriel, una cosa. Y tú que, digamos, tú dices, he empezado así de forma autodidacta, luego me fui formando un poco en el bachiller, ¿no? Con la orientación artística, pero cuando tú ingresas a la Universidad de Bellas Artes, ¿no? ¿Qué es lo que te aporta la universidad, ¿sí? A algo que tú no tenías, ¿sí? ¿De qué manera el hacer esta formación en Bellas Artes te contribuye a tu obra? ¿Me explico? Sí, de hecho, lo que me ha ayudado mucho de la escuela es a poder comprender el funcionamiento que tiene el arte y al mismo tiempo el poder de las imágenes, porque vemos mucho sobre semiótica o vimos también como esta parte de la sociología dentro del mercado del arte o el poder que tiene incluso el arte sobre la historia y la sociedad. Entonces, lo que me llamó mucho la atención es ver esta capacidad que tiene el arte para poder cambiar prácticamente lo que le rodea. A pesar de que el mundo puede estar en su peor momento, a pesar de eso, el arte está ahí para moldearlo. O sea, forma parte de un cambio dentro de una sociedad. Y considero que la escuela me dio estas herramientas para poder comprender incluso obras que en algún momento yo consideraba que o se me hacían irrelevantes, pero que también tienen un propósito dentro del mundo del arte. Entonces, la escuela me da esta herramienta para poder incluso profundizar un poco más acerca del arte. Claro, bueno, la historia del arte, justamente una de las cosas que trata es que te ponen la situación en cada obra, ¿no? Porque vos a lo mejor ves las meninas y dices, a mí ese cuadro no me dice nada, no me atrae o no sé qué, pero si te metes en la historia, en el contexto, en la situación que estaba viviendo en ese momento el pintor y
la parte política y todo, ¿no? Todo lo que hace en ese momento, el contexto de la sociedad en la que está viviendo ese artista, ahí es como que entendés más, ¿no? Y en el caso es lo que dice Uriel, ¿no? Como que... Sí, me llamó la atención, Uriel, de lo que has dicho, esto de la imagen, ¿no? Porque parece como que muchas veces, por ejemplo, yo lo vivo desde las galerías, ¿no? Nos hemos quedado en el objeto, ¿no? Del cuadro. Como que el cuadro es un objeto que uno lo pinta para comercializarlo o venderlo. Y hoy estamos en la era de la imagen, esto que tú dices, y claro, y ya parece como que el objeto se vuelve un poco como irrelevante, ¿no? Lo que realmente funciona y lo que realmente hoy trasciende y, como dices tú, provoca el cambio, es la imagen del objeto, no el objeto en sí, ¿no? Sí, esta manera tan abrupta de reproducir la imagen, ¿no? A través de imágenes, la televisión, el internet, pareciera que la imagen, de alguna manera, bueno, el objeto original, como que si lo vemos de alguna manera, ¿cómo se dice? Bueno, si lo vemos como muy conservadores, podemos decir que incluso pierde valor la pieza, ¿no? Pero sin darnos cuenta es como es dentro de esta nueva era, podemos decir que de hecho la obra se está expandiendo, no se está perdiendo ese valor, sino que su aura se empieza a mover dentro de otros medios, sobre todo por la era de la comunicación que tenemos. Ahí estamos viendo en pantalla a Baco enfermo, con ese maíz en la mano y la cerveza, las frutas y la bebida. La bebida roja es como una gaseosa, ¿no, Uriel? ¿Un zumo o algo así? ¿O también es cerveza, no? Bueno, aquí es cerveza. Sí. La Corona es cerveza, eso la conozco, pero la roja también es cerveza. No, esa sí también es una bebida. Bueno, y cuéntame, Uriel, ¿cómo es la vida de un artista en México? Bueno, es compleja de alguna manera. ¿Es complicada como en todos lados? Sí. Afortunadamente, en el estado en el que vivo hay un montón, bueno, muchos artistas, de alguna manera, todos estos como que se van inclinando más al lado del turismo. Entonces como que se pinta arte comercial. Pero considero que si bien hay muchos artistas que se dedican a eso, viven bien de eso, pero hay otros que, por ejemplo, cuando se empiezan a plantear ideas diferentes o ideas que se contraponen a lo cotidiano, como que tienen este problema de poder moverse dentro de las galerías, porque es algo que tal vez no se venda o es algo que incluso puede ofender, ¿no? Como le digo, afortunadamente mi trabajo siempre era más en este sentido de que era de alguna manera un comentario siempre a lo que me rodeaba. Entonces, este mismo comentario llamó mucho la atención, sobre todo en la galería en la que estoy. Prácticamente fueron los primeros que me dijeron que mi trabajo estaba muy bien hecho y que lo que tenía que hacer era poder exhibirlo. Claro. Y gracias a la galería de Piaf, mi trabajo se empezó a dar a conocer y a pesar de ser muy diferente a lo que se pinta en la ciudad de Oaxaca, ha gustado mucho por parte de la crítica o por parte de otras personas. Y pues bueno, como le decía, hay tiempos que también es como complicado poder vivir del trabajo que uno hace, pero también hay unos momentos que son muy buenos donde se puede vender obra y este tipo o se puede distribuir mejor las piezas. Pero como todo, es un juego de ver qué es lo que pasa con lo que estás pintando. Claro, yo te iba a preguntar, y creo que me lo has contestado recién, de justamente, ¿no? ¿Cómo ha sido recibida esta obra un tanto así innovador tuya, ¿no? Dentro de lo que es el ambiente artístico más tradicional de México, ¿no? Pero bueno, tú dices que muy bien. Sí. Muy bien, sí. Sí, claro, o sea, también está la típica postura por parte de la gente que se dedica a vender como la obra, que dicen, eso no es mexicano, ¿por qué pintas eso si esto es Oaxaca? Pero es que deben entender que hay algo que no hablan de Oaxaca. Oaxaca es un lugar globalizado prácticamente.
si bien está bien representar las tradiciones del Estado, también es comprensible entender que formamos parte de un mundo en el que estamos recibiendo información de otros lados. De no ser Estados Unidos, el Día de Muertos sería diferente de México, ¿no? Por eso, cuando pinté la termitrina, en esta pieza lo que hago es como hacer una referencia a la Catrina mexicana, pero influenciada dentro del mundo de las películas de Hollywood, como Terminator, ¿no? Entonces fue representar como esta idea, o sea, México, sí, si bien tiene resalta también su identidad dentro del Día de Muertos, pero también tenemos que ser conscientes de que somos parte de una sociedad en la que el Día de Muertos se ha convertido también en un producto como lo ha sido las películas de Hollywood o Terminator, y entonces se me hizo interesante poder hacer un comentario acerca de esto, y por eso la pieza se llama Termitrina. Como con la típica manera de nombrar en México las cosas, que es siempre juntando como las palabras de dos cosas y forman así como una sola. Claro, eso es lo que yo te decía con respecto a lo que es el arte más tradicional, digámoslo así, ¿no? Sí. Que por ahí te encuentras como con cierta resistencia, ¿no? Lo mismo que el hecho de que tú trabajes con obras de arte, porque si vamos al caso, estamos viendo obras que son de Caravaggio, estamos obras de Klein. Sí, me encantó la de Dalí, que no la había visto. Bueno, de la de los elefantes me encantó. Bueno, son todas buenas, pero hay algunas que te atraen más que otras. Y ahora yo te pregunto, ¿no has sentido algún rechazo o algo así de la parte académica del arte en el sentido de intervenir obras de arte antiguas, por ejemplo? No. Como le pasó, por ejemplo, cuando a Duchamp le hicieron los bigotes a la Mona Lisa y todas estas cosas, ¿no? Hubo gente que se resistió a decir, pero destruir el arte antiguo, ¿no? No. A ver, el que cree eso... Es una intervención que un artista puede hacer a su manera. Ya. A ver, no lo hace por arruinar yo creo que a ninguno se le ocurriría de catalogar o arruinar a la Gioconda o a la Mona Lisa, como le llames. Le decían que había sido una gamberrada eso de ponerle bigotes y barba. Pero a ver, no se lo hizo al cuadro original, lo hizo de la parte, a ver. Pero bueno. Y en este caso es lo mismo que Uriel, las interviene. Claro, pero bueno. Sí, así es. De hecho, dime. Sí, o sea, obvio, no es mi intención destruir la obra, al contrario, estas obras las analizo desde mi contemporaneidad, y lo que hago es expandir la pieza. O sea, si bien ya es una obra conocida, lo que hago es, de alguna manera, si quiere verlo así, actualizarla, ¿no? Pero tocando temas de mi actualidad, y por medio de tal vez la ironía dentro de la pieza y los objetos contemporáneos, generar como un discurso que hable acerca de lo que nos rodea. En este caso considero que la identidad y el consumo van muy ligadas, y a través de mi gusto por estas piezas se me hace muy factible poder representarlas de esta manera. Entonces considero que más que intentar o decir algo en contra del arte casi sacro, ¿no?, que se ve, pero no, al contrario, es expandir la pieza. A ver, te voy a leer un cachito. Mira, ahí nos dice Cuervo que la imagen, creo que se refiere a la imagen, pierde valor el original como objeto, pero su mensaje, si es que lo tiene, corre como la pólvora gracias a la velocidad de la transferencia y divulgación, y dice, nada se pierde, todo se transforma, ¿no? Y Giselle nos pregunta, le pregunta a Uriel, si has tenido algún problema por los derechos de imagen que puedes tener cuando usas los dibujos. Por ejemplo, Coca-Cola, que ahora mismo estamos viendo el pulpo con la botella de Coca-Cola y dice Coca-Cola, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que Giselle se refiere a eso, ¿no? Un poco. O con sí, la historia. Ajá, sí, bueno, afortunadamente aquí en México no he tenido esos problemas, porque considero que es un poco más abierto en ese aspecto. La verdad desconozco tal vez las leyes de otros lugares en donde creo que tal vez podría haber como cierto conflicto, pero nunca he tenido problemas de ese tipo.
No tiene por qué tenerlos. No tiene por qué tenerlos, no, creo que no, ya te digo. No. Pero bueno, está bien. Si se lo preguntó y que conteste Uriel, está perfecto. Bueno, entonces vamos a ver. Yo me he enterado por ahí que te han pedido unas ilustraciones, ¿no? Para un periódico de La Jornada, allí en México, ¿no? A ver, ¿por qué no nos cuenta un poquito de eso? Bueno, el periódico de La Jornada de México es un periódico nacional que es muy importante. La verdad me sorprendió porque alguien vio mi obra por internet y me contactó porque iban a hacer una publicación acerca de unos temas que tenían que ver como con la escasez de recursos naturales, algunas situaciones un poco de carácter social. Al ver mi trabajo se vieron interesados porque en estos cuadros estaba trabajando la idea de el humano desfragmentado. Era como una idea en el que llega un momento en el que no nos podemos reconocer dentro de nosotros mismos. Y estaba platicando acerca de la depresión en ese momento. Se le hizo muy interesante a esta persona poder ilustrar el periódico con mi trabajo. Y pues afortunadamente me aceptaron mis piezas, las imágenes, y fue publicado. Entonces fue como prácticamente inesperado, y fue como dieron conmigo, pero fue a través de una imagen que estaba publicada en internet. Pues nada, felicidades entonces, ¿no? Por ese gran trabajo para el periódico nacional. Tienes que guardarnos o mandarnos algún recorte, algún enlace, algo de eso para poner en nuestro perfil de nuestra web. Muy bien. Sí, de hecho, Dime, habla. Sí, de hecho, la persona a la que le interesó la imagen que vio fue el director que se encarga de la edición de ese periódico. Por eso fue que inmediatamente que me contactó a mí fue usado directamente en el periódico. O sea que fue casi como afortunado de que él lo hubiera visto. Genial. Vale, mira, yo tengo aquí uno de los catálogos de una de las muestras que hicimos tuya aquí en Imaginarte, ¿sí? Y mira, voy a leer, por ejemplo, espérate, porque esto es de Ángela. Del otro lado. Aquí te tengo a ti. Tú me dices en algún momento, ¿no? Dedico mi tiempo a la creación de pinturas que evocan mis principales inquietudes, ¿sí? Es un trabajo que está en crecimiento y en constante evolución, considerando que dentro de sus principales características es de retomar 3 elementos indispensables y recurrentes, ¿sí? Entonces me pones el aspecto figurativo, que yo lo veo en tu obra, total, ¿sí? El humor en sus diferentes niveles, que yo lo veo también, y la resignificación, me pones, ¿no? Sí. Yo entiendo de que tú de alguna manera quieres darle un nuevo significado a esas obras, digamos, del arte más antiguo y clásico. Del renacimiento, barroca, como está usando. Sí. Bueno, esta que estamos viendo en pantalla. Más que intentar como volver a imitar la época, estoy haciendo uso del poder que tiene esta imagen con toda esta carga social y aplicarla dentro de nuestra contemporaneidad y de esa manera generar una nueva imagen, a pesar de que esté casi como, o que no se debe entender que existe cierta lógica entre los objetos, pero de alguna manera se forma un diálogo por medio de la ironía de una de estas imágenes y comprendiendo el estado social de la imagen o los símbolos que estoy ocupando, se puede dar una o varias lecturas. ¿Y qué es lo que nos quieres decir tú con tu obra? De esta forma, cambiando los personajes y actualizándolos. ¿Tienes algún mensaje o un algo que nos quieras hacer ver o un mensaje para transmitir? Ya lo dijo. De lo social, ¿vale? Desde lo social y de lo consumista. Sí, ya lo dijo, por eso. Pero bueno, todo lo que se nos viene, temas redes sociales, tecnología, ahora está haciendo unas obras. Toda esta, digamos, estos cambios que estamos viviendo, ¿no? ¿De qué forma tú lo vuelcas en tu obra, todo eso? Bueno, el objetivo en sí de mi obra es generar una reflexión acerca de la identidad, ya que, como les explicaba, y gracias al texto de Zygmunt Bauman que me impactó mucho, es poder entender
que nosotros somos seres que estamos, que se nos han, por medio del sistema capitalista, se nos ha retirado nuestros deseos y los han depositado dentro de productos, marcas, imágenes, y nos venden la necesidad de poder tenerlos o poder consumirlos para poder tener estos deseos en estos productos. De alguna manera, esto nos hace ser como compramos el producto o lo que consumimos, rectifica nuestra identidad de alguna manera, porque estamos como en constante cambio, queremos ser esta persona, queremos lo mejor para nosotros, o tal vez tenemos como la idea de ser alguien a futuro, ¿no? Entonces, por medio de estas piezas, lo que intento es como hablar acerca de estos procesos de identidad que nos hacen muy complejos, porque, por ejemplo, en mi caso, o sea, he estudiado artes y estoy rodeada de todos estos cuadros maravillosos, pero al mismo tiempo me gusta como música como Pink Floyd, o veo otros programas de televisión que también han formado parte de mi identidad, y representarlos dentro de este cuadro puede incluso funcionar como un autorretrato, sin necesidad de ser yo el que está pintado ahí. Ujú. El del chavo con la lata de tomate me encantó. Y ahora estamos viendo en pantalla, Uriel, una chica en blanco y negro donde le has dibujado la boca y Toda la parte anatómica. la digamos, anatomía, ¿no? sí, la garganta aquí con como, no distingo, pero parece que tuviera como una mariposa. Explícanos un poquito sobre esa obra. ¿Sabes de cuál te estoy hablando? Sí, esta pieza, sí, claro, es una de mis piezas, de hecho, de mis favoritas, porque forma parte de una serie que estuve haciendo que tenía que ver con la idea de el ser humano fragmentado, lo que uno siente cuando está pasando por episodios de depresión, en el que sientes que completamente te deshaces, no hay como algo sólido de lo que puedas sostener, como esta voluntad para poder seguir adelante. En estas piezas las titulé de manera metafórica Morfología del ausente. Estas piezas tenían que ver con la idea de darle forma a algo que sentíamos que habíamos perdido, ¿no? Y en esta imagen estoy representando con lo que tiene la garganta, es un escarabajo que sí, está como abriendo sus alas, y de alguna manera, era de expresar ese momento en el que uno tiene un nudo en la garganta, en el que no puedes ni llorar, pero tampoco puedes como tragártelo, ¿no? Entonces, es ese momento el que estoy intentando representar ahí, un nudo en la garganta, por medio de una serie que titulé Morfología del ausente. Genial, genial. Bueno, y esta es otra de las que me gustan mucho. Cada vez que hablo de la obra se me van, pero bueno, la del matrimonio Andolfini. Uh-huh. Esa es genial. Bueno, ahora claro, estamos viendo a la... Bueno, tú no te has pintado, ¿no? Yo no la he llegado a ver de cerca esa obra, sí, pero tú no te has retratado en el espejo, ¿no? Como hizo el pintor original, como ¿no? Hizo sí. Jan van... Nunca me sale, Jan van Dijk. Jan van Dijk. Como le digan. Sí, no. Sí. ¿Te has retratado en el autorretratos? Sí, como ejercicios escolares, pero como un interés por mostrarme a mí en una pintura, más que hacer el autorretrato en sí, considero que estas piezas ya son un autorretrato, o incluso un reflejo de la sociedad en la que vivo. Claro. Se me hace más profundo de esta manera. A ver, dime algún artista que tú admires, Uriel. Sí tiene. Pensinski. Oh, sí, yo sabía que se iba a decir. Pensinski es un artista polaco. Él me encanta porque a él lo conocí mientras pasaba por estos procesos de ansiedad. Su obra me impactó mucho porque él lo que intentaba pintar era casi, bueno, o decía que fotografiaba sus pesadillas, ¿no? Pero es tan interesante ver sus cuadros que prácticamente puedes ver un universo completamente nuevo, o sea, es algo que no había visto y que me llena bastante. Y tiene que ver mucho con esto, el terror y la parte más grotesca o monstruosa de la humanidad, que es algo con lo que yo siento que a veces lucho día a día, y por eso creo que por medio de la ironía o el humor genero como este juego, ¿no? De hacerle frente a algo que es demasiado grande para mí, pero que de esta manera puedo confrontarlo. ¿Y Alfred Kubin,
por ejemplo. Perdón, no escuché. Digo, y Kubin, Alfred Kubin, que va más o menos en la misma línea. ¿Lo has visto? ¿Lo conoces? No. 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 Pues búscalo. Alfred Kubin, apúntatelo y luego me lo comentas. Sí. porque te va a gustar. Sí. Mira, Marina dice... Como Giger, ¿no? Que es el creador de Alien también. ¿No? Pero tú te ves más como ilustrador, claro, o como pintor. Yo te veo más como pintor que como ilustrador. Porque pues, bueno, yo así... Bueno, yo en lo personal... sí. Sí, en lo personal considero que es más como pintura. Sí se ve mucho con la idea, es que todos tienen como preconcebida la idea de que la imagen o de que las letras o incluso los personajes forman parte de la ilustración, pero considero que en este caso la pintura está como haciendo uso de los símbolos que encuentro en ella y la carga simbólica que tiene, y los uso para poder crear situaciones diferentes. Y entonces, a diferencia de la ilustración que solo intenta representar situaciones específicas, yo lo que intento hacer es como un comentario acerca del contexto. No tanto tal vez como contar una historia, como una ilustración lo haría, pero sí denotar algo de lo que casi no se habla en el lugar donde yo vivo. Marina nos dice que qué planes tiene para futuro, ya que tiene la suerte de vivir del arte, Uriel, ¿no? Podríamos decir que ha conseguido lo que otros artistas emergentes desean. Yo creo que sí, que es lo que deseamos todos los artistas, ¿no? Y que él, siendo tan joven, lo logre es genial, ¿no? ¿Y qué tienes sí, claro, de hecho, ¿cuál sería tu plan de futuro? A ver, Gabriel, que Marina te está preguntando. Bueno, en lo particular, a través de esto me gustaría poder formar como una comunidad de artistas, pero que esté como dirigida sobre todo a uno de los temas con los cuales inicié la pintura, que tiene que ver con los trastornos de ansiedad o las enfermedades mentales, de dar uso del arte como un catalizador de estas experiencias, ¿no? Porque sobre todo tiene como un estigma de las enfermedades mentales en las que la gente termina siendo segregada, y considero que dar como una especie de talleres o generar como una comunidad de artistas que esté dedicada a este tema abriría la puerta a muchas personas que tienen miedo de expresar algo, porque yo igual experimenté eso. Entonces considero que sería como una manera de poder ayudar a los demás por medio de esto. Pues sí, mira, y ahí te podemos ayudar, creo, en algo, pero bueno, ya lo hablaremos, ¿sí? Bien. Claro. Vale, escúchame una cosa, Uriel, que yo tengo entendido que tú estás incursionando un poquito en el tema de los videojuegos, ¿puede ser? Con el tema de Material Studio Game. Sí. O me parece bastante también ese mundo. Sí. Pero por eso, ¿tú tienes proyectos a futuro en trabajar en eso? O en escenario, o en creación de personajes, o así de videojuegos? Sí. Sí, de hecho, como parte de mi trabajo de escuela, uno de mis proyectos que fue por los que empecé también en esto de modelado 3D, que si bien no es que sea un profesional en el programa o esto, pero sí aprendí de manera por tutoriales y estas situaciones, lo que quiero hacer es poder hacer vivir a través de un videojuego a las personas que no conocen este tema de las enfermedades mentales, poder hacerlos vivir una experiencia con la cual ellos puedan empatizar con estas personas y puedan de alguna manera comprender algo que para nosotros es muy difícil poder explicar. Entonces, considero que por medio del videojuego puedo crear una plataforma que me permita dirigir una experiencia que es muy personal, pero hacia estas personas que en algún momento no les cuesta como comprender estas situaciones. Y tiene que ver más con la idea de la reintegración social, y borrar esos estigmas que se tienen acerca de estas situaciones. Y por eso fue que empecé a crear estos personajes que, si bien son un poco abrumadores, tienen que ver con las experiencias de ansiedad y terror que enfrento. Pero sí es un proyecto que considero, yo lo tengo para largo plazo, y en especial los videojuegos a mí me han brindado también un escape muy fabuloso para poder sobrellevar a veces situaciones que son muy complicadas.
de poder, sobre todo en mí, que si bien a unas personas puede ser alguna actividad incluso normal, a mí a veces me cuesta un poco de trabajo, entonces los videojuegos me han ayudado mucho y considero que hacer un proyecto sobre esto puede abrir las puertas y la posibilidad de que alguien más lo pueda entender. Sí, otra forma de arte terapia, Qué ¿no? interesante esto, ¿no? Muy interesante. Ahí nos dice Cuervo, dice, ahí está Hellblade plasmando hermosamente la psicosis. A mí me parece espantoso, pero bueno. Sí, de hecho, ese videojuego es uno de mis favoritos. Si bien es una pesadilla a veces jugarlo, la verdad ese videojuego es uno de mis favoritos, se me hizo muy interesante y prácticamente fue quien me inspiró a poder intentar llevar una experiencia, no similar, pero sí con esta necesidad de poder darle a las demás personas que comprendan esas situaciones de los procesos mentales. O sea que tú eres gamer también, o sea, eres consumidor de videojuegos aparte de la parte artística, ¿no? Sí, normal. Sí, definitivamente. Vale, o sea que te interesa desde los dos puntos de vista, ¿no? Desde el consumo y desde la parte artística en la que puedas desarrollarte tú tu arte, ¿no? Así es. Bueno, a ver, Uriel, no sé, ¿tenemos una pregunta o no? No, digo para no alargarlo y no. Cuervo dice que el videojuego son herramientas, que como el arte es un martillo y que todo está según cómo lo uses. A ver, yo te pregunto, ¿tienes algún plan tú con la Gioconda? Porque digo, la Gioconda ya la ha tocado Dalí, la ha tocado Duchamp, Andy Warhol, Botero, yo qué sé. Entonces, y yo te veo que, digo, en cualquier momento nos encontramos con la Gioconda de Uriel. Sí, seguramente. ¿Están tus planes eso o son imaginaciones mías? Hizo un cuadro de Leonardo, el de la dama con el bichito ese que nunca me sale el nombre. Ese lo hizo. Con el armiño. Con el armiño. Y es de Leonardo, así que... No ya, pero... No, digo. Yo estoy preguntando por la Gioconda. Una obra... ¿La Mona Lisa de Uriel veremos en el futuro o no? Sí, de hecho estoy pensando, no precisamente como estos cuadros en los que tal vez son pinturas que si bien ya conocemos, representarlas tal cual. Estoy pensando en realizar una Gioconda, pero muy diferente a lo que se pretende o mostrar. Solamente que estoy en un proceso de como jugar con esos conceptos para poder crearla y de alguna manera como que sea algo nuevo, porque si bien la Gioconda es una pieza que se ha tocado mucho, que se le ha dado se ha parodiado bastante, considero que si voy a hacer una versión de esa debe ser completamente diferente a lo que he logrado a ver. Entonces, sí, obviamente. Sí, tengo planes para poder integrar pieza de esta, o incluso, tal vez no como tal, pero sí homenajear a la pieza. Entonces muy desencaminado no digo. No, seguramente, a ver, ya llegaría el momento. Bueno. A ver, como la Frida, ¿no? Frida también la hizo Medio Pueblo, por decirlo así, media comunidad de artistas, y él también la hizo y me pareció genial. Entonces, bueno, Uriel, que hablar de tu obra yo creo que no hace falta nada porque está ahí, ¿sí? Y está ahí, está aquí. Y yo creo, sí, pero yo creo que la obra de Uriel no hace falta hacerle ningún comentario porque justamente es lo que tú dices, ¿no? Está toda la vista ahí, por lo menos, ¿no? Y sorprende, por lo menos a mí me fascina y me sorprende mucho. Así que nada, felicitarte por tu trabajo y que nos sigas haciendo cosas que nos sorprendan, por lo menos a mí me sorprende cada cosa nueva que sacas, ¿sí? Pero te estás Sí, claro. No sé qué. Tenemos un ratito más. ¿Sí? ¿Tenemos una hora? Sí. Vale, yo creo que después nos vamos. No, ¿qué hora es? A ver. Son las 8. Estamos en hora. Estaba mirando tu reloj y yo me preocupo en respetar los horarios y después se nos salen programas de hora y media. No sé, Uriel, pero empezamos un poquito ¿algo que nos quieras agregar tú? Ahí está, pues, Miriam. Muchas gracias por darme el espacio. Sí, como les decía, gracias por permitirme este espacio y poder de alguna manera difundir un poco más mi trabajo, que si bien soy me pone muy nervioso las entrevistas, pero considero que estoy dando lo mejor de mí para poder hacer responder a las preguntas y en verdad agradezco mucho el apoyo de la galería por todos los espacios que me han permitido, exponer y pues la verdad prácticamente ha sido un sueño hecho realidad.
haber estado estar con ustedes. Estar y cada día más presente, Uriel. Una pregunta que siempre hacemos desde Imaginarte es, ¿qué le dirías a la gente que empieza o a los niños también? Porque como tú sabes, Imaginarte es una academia y da clases a niños y adultos. A esa gente que recién empieza en el arte o que quiere dedicarse al arte, ¿qué le dirías? Bueno, en primera, que estas personas que empiezan en el mundo del arte, que no se abrumen con todos estos conceptos que empiezan a veces a hacerse cada vez más complejos sobre los medios de arte. Mejor que se abrumen por el mundo en el que viven y de alguna manera puedan expresarlo a través de la creación, que busquen respuestas por medio de la creación de sus obras o piezas. Y de esta manera considero que por medio de procesos de reflexión se puede crear como un conocimiento que nos permita comprender nuestro entorno. No nada más es tal vez pintar lo que a uno le guste, pero sí explorar un poco más acerca de lo que estamos haciendo o de lo que nos rodea. Y bueno, sobre todo eso, ¿no? Que no se abrumen, que es un proceso de mucha paciencia, así como todos, si queremos aprender a pintar o crear algo, pues es complejo, pero conforme va pasando el tiempo, se puede adquirir cierta habilidad. Y en cuanto a la creación, leer demasiado, eso sí, para poder comprender algunas cosas que también nos están, que de eso mismo incluso surge mucho de la inspiración. Como le decía, yo después de leer a Zygmunt Bauman prácticamente cambió casi radical una línea que venía trabajando y empecé a hacer esta otra, y así como todo, informarse demasiado. Bueno, te transmito un mensaje de Sirena que dice: súper interesante todas las obras de Uriel, escucharlo explicar el contexto en el que las creó las hacen más geniales y te felicita por tu gran trabajo. Mandan saludos Miriam desde Galería Piaf de México, nuestra compañera. Y bueno, creo que entonces ya está, nada más, está todo dicho. A ver, yo por mí sigo preguntando. Sí, bueno, mira, tú que eres joven, mira, todo el tiempo. Las últimas, estas fuera de programa, digamos. ¿Sí? Fuera de programa. Uriel, tú que eres más joven, ¿tú crees que los robots nos van a reemplazar en el arte? No. ¿Si los robots nos van a reemplazar en el arte? Sí. ¿Esa fue la pregunta? Claro, ahora que viene toda la inteligencia esperemos que no, ¿verdad? Ahora tenemos robots que dibujan, que son ilustradores. Bueno, toda esta tecnología, ¿tú crees que va a poder reemplazar a la actividad artística? De la misma forma que lo hace con la fabricación de series. Claro. Bueno, yo considero que en la actualidad eso de momento es imposible. No existe como una manera, o no se ha creado una inteligencia artificial capaz de emular la vida o la conciencia de un ser humano, pero tal vez en algún futuro en el que incluso las máquinas puedan llegar a hacer prácticamente creaciones de vida, e incluso hacer ejemplos a estos robots o estas situaciones un poco futuristas, considero que tal vez surja un momento en el que, si bien no nos sustituyan, pero también tengan el derecho de la creación de sus propias interpretaciones del mundo. Y madre mía, ya agárrate, ¿eh? Entonces tendremos Terminator pintores, por ejemplo. ¿No? Y tú dices que tendrán derecho a pintar encima. Yo no estaré para ese entonces, así que... Bueno, y a ver, entonces, la última. ¿Qué opinas tú, Uriel, de todo lo que hoy está llamado, por así decirlo, arte contemporáneo? Para mí mal llamado, pero bueno, ¿no? O lo que, bueno, la misma Belina Lesper llama VIP, ¿no? Todo lo que es esto de los objetos encontrados, el remake y toda esta historia que tenemos ahora con el arte que no lleva una, digamos, un trabajo detrás, ¿no? ¿Qué opinión te merece? Tú que eres joven también y vienes de Bellas Artes. Bueno, ese es un tema que sí da para bastante, pero considero que es válido, si bien hay muchas cosas que a veces no llegamos a comprender o se nos hacen absurdas o llegan a ser chocantes, ¿no? Por la manera en que se presentan, pero creo que hay un error a veces en que tenemos la idea de que este tipo de trabajos se tiene que leer de la misma manera en la que se lee el arte, por así decirlo,
más tradicional. Este tipo de obras van ligadas más a la idea, al concepto, que a la obra en sí. La obra es prácticamente parte del proceso de esa idea. Es complejo explicar, por ejemplo, considero que son representaciones metafóricas de ciertos procesos de investigación que realizan estos artistas. Al inicio yo era como un poco indiferente en este tema, pero conforme fui estudiando me di cuenta que sí, tienen un gran potencial, que si bien no todo el arte contemporáneo o arte conceptual es bueno, existen también piezas muy, a veces incluso radicales, pero que sin querer han cambiado el mundo. Ahí tenemos a Duchamp con su urinario, de no haber sido por estos movimientos no hubieran existido, y forma parte de la historia del arte. Entonces considero que tampoco podemos quitarle el valor que tienen estas piezas. Si bien es complicado poder hacer un análisis de estas piezas a primera vista, tal vez también el arte contemporáneo y conceptual tiene algunas deficiencias en el sentido de que muy pocas personas pueden llegar a interpretarlas, porque en la escuela hablábamos mucho de un código que se debe tener para poder apreciar una obra de arte. En este caso, ese código llega a ser incluso un poco elitista, porque las personas que se dedican o que compran estas obras ya tienen cierto código para poder interpretarlas, y si bien nosotros llegamos a decir, bueno, puede que sea solo un efecto del mercado del arte, el mercado del arte dentro de este tipo de arte contemporáneo es otro espacio para el arte en el que también circula el arte. Entonces, no podemos decir que el mercado del arte sea como malo o que sea un espacio prácticamente en el que no tenemos que estar los artistas, porque el arte como que se vende es un producto, pero no, el mercado del arte también funciona como un espacio del arte en el que circula libremente. Y sí, en cuanto al arte contemporáneo, bueno, conceptual, considero que si bien hay cosas que a veces no llegamos a comprender, sí tienen como un proceso de investigación que es incluso más importante que la pieza en sí. Y pues bueno, pues es un tema que da para bastante. De hecho, estuve casi como un semestre con este tema en la escuela y aún así sentí que hay cosas más por explorar dentro de esta situación. Y tanto. Y tanto, como dicen acá. Mirá, ahí dice Cuervo, bueno, ¿cómo le gusta a Daniel generar hecatombe? No, por eso dije. No, yo se lo pregunto a Uriel porque Uriel acaba de salir. ¿Has terminado, Uriel? ¿Has terminado la carrera, Uriel? ¿O te falta poquito? Sí. No, de hecho ya se terminó. El único detalle es que aquí cuando se termina la licenciatura se tiene que dar como un servicio con el cual junta requisitos para poder titular, pero pues, exacto, pero lamentablemente por la situación actual eso se quedó estancado. Entonces a ver hasta qué momento esto puede ser puedes realizar las prácticas, nada más como de manera. Exacto. Pero muy bien, entonces las has terminado y eso es también un gran... Bueno, y vamos a terminar nosotros porque después me dicen a mí que la hora y todo. Bueno, a ver, ya está entonces. Uriel, nada, felicitaciones por tu graduación, felicitaciones por tu obra y muchas gracias, ¿sí? Por tu tiempo también. Sí, muchas gracias igualmente. Y un saludo a todos y gracias por verme. Intentar escuchar con esta conexión a internet. No, bueno, mira, dentro de todo bastante bien fue todo, sí, porque creo. Teníamos mucho miedo porque la conexión estaba muy inestable. Sí. Bueno, lo dicho, Uriel, gracias. Un beso grande. Hablando, ¿sí? Seguimos en contacto porque tú eres de nuestra familia, de Imaginarte. Y bueno, hoy han conocido a otro de nuestros artistas 365 de la familia de Imaginarte. Marina lo puso en el chat, pero para los que no lo saben, estén bastante informados porque próximamente van a poder exponer gratuitamente en nuestra galería y habrá que cumplir unos requisitos y leerse unas bases, pero está ahí tejiéndose este nuevo producto y en cualquier momento lo vamos a tener en la web. Así que bueno, nuestra web la saben, www.imaginartegallery.com, nuestras redes también. Que ahí lo pueden buscar a Uriel también. También lo pueden ver a Uriel, bueno, a todos nuestros artistas. Y nada más, ¿no?
Creo que nada más. Gracias. Buenas noches a todos, muchas gracias. Buenas tardes para lo de México, porque noches estamos aquí en Barcelona, pero para la familia de México que nos estén viendo, buenas tardes y besos a todos y gracias por acompañarnos un viernes más. Hasta el próximo viernes, si Dios quiere. Muy bien, gracias.